Dios se goza en un pueblo alegre. Su misericordia es grande. Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida donará. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida donará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición. Porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi lado dará. Sí, Dios, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida nos dará. Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida nos dará. Sí, Dios, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida nos dará. Levanta tus manos al Señor y dale gracias por su misericordia. Aleluya. Sí, Dios, tu misericordia nuevas son, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Oh, sí, Señor. Hey, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Oh, porque para siempre tu misericordia mi vida nos dará. Oh, Señor, tu misericordia siempre a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida nos dará. Porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Oh, Señor, porque para siempre firme eres tú, mi vida nos dará. Siempre, Dios, tu misericordia a mi lado estará. Buenas noches. Y con este canto, la roca irremovible, la roca sobre la cual descansa nuestra fe, nuestro alto refugio, que nos saca de las pruebas, del dolor, de la dificultad y nos lleva a lugares espaciosos. Ese canto es muy inspirador y es una manera también de agradecer a Dios por el ministerio que el Señor le permitió
desarrollar en esta tierra al hermano Muriel, que ya sabemos que está en la morada celeste desde hecho acaecido la semana pasada. Pero el Señor es nuestra roca, echa fuera todas nuestras aflicciones, nos libera del dolor, y la oración, esa comunicación con el Dios omnipotente, que nos permite conocerle y amarle. Y de esta forma hemos iniciado nuestro encuentro de oración y estudio bíblico de la Iglesia El Faro de la Esperanza de Monopoli, Italia. Hoy jueves 11 de febrero del 2021. Oremos. Señor, tú que eres nuestra roca indestructible, Señor, nuestro seguro refugio, ponemos en tus manos nuestras vidas y pedimos que nos dirijas en este tiempo de estudio bíblico y de oración, aunque de alabanza y de agradecimiento, de intercesión. Te suplicamos que bendigas a todos los que participan a través del video. Te ruego que tu Espíritu Santo nos conceda a cada uno mucha hambre de ti, mucha sed de tu palabra, de tu presencia, y que podamos amarte más, que nuestro amor por ti, nuestro nivel de obediencia pueda crecer, Señor, con tu ayuda. Tú que conoces las luchas, las cargas, las necesidades, el estado de ánimo incluso de cada quien que participa en este culto de una forma o de otra, te pedimos en el nombre de Jesús que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, que la esperanza de gloria que tenemos en Jesús nos motive a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dirígenos pues, Padre, y te suplico humildemente, recibe este tiempo como una ofrenda de grato olor a ti, pero también como un instrumento a través del cual tú puedas labrar algo del carácter de Jesús en nosotros y bendecir y transformar de acuerdo a tu voluntad nuestras vidas. Quita todo obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, y danos la sabiduría y la inteligencia para amarte y bendecirte con una vida que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Preparamos para la oración por misiones mundiales y vamos a ver un video interesantísimo, nuevo, que nos va a motivar para continuar orando por la iglesia perseguida, por los lugares que no conocen al Señor, y estaremos orando también por 2 parejas de misioneros. Como sabemos, estamos orando hasta el mes de febrero por el hermano Numa y la hermana Gladys Rincón, los esposos Rincón, que le sirven al Señor junto con su familia en Sanlúcar de Barrameda, España. Y estaremos orando también por nuestros hermanos Reinaldo y Rita Rodríguez en Senegal, que el Señor les pueda guiar, les pueda ayudar. Y esta oración por misiones mundiales va a estar a cargo de nuestra hermana misionera Fernanda Domini, de Bélgica. Así que prestemos mucha atención a este video, que nos prepare para orar, que abra más nuestros sentidos, y luego participemos en conjunto con nuestra hermana Domini de la oración por misiones mundiales. Ya publicaron la lista mundial de la persecución cristiana en el 2021. La hostilidad contra los cristianos aumenta, ya que más de 340 millones de cristianos enfrentan persecución y discriminación debido a su fe en el Señor Jesucristo. Esta lista mundial de persecución de 2021 ya pasa de 50 países donde los cristianos son más perseguidos por su fe en el Señor Jesucristo. La información publicada es el resultado de una investigación realizada entre enero de 2019 y septiembre de 2020 en más de 70 países en todo el mundo.
La situación de la iglesia perseguida ha estado bajo investigación desde la década de 1970 y se ha visto que la persecución creció un 30%. Esto indica que 340 millones de cristianos enfrentan persecución y discriminación debido a su fe. El continente que tuvo más países en la lista mundial de persecución en 2021 fue Asia, con 29 naciones. Luego vino África con 19 y América Latina con 2. Muchos de los cristianos perseguidos en estos lugares también se vieron afectados con el COVID-19 y sus consecuencias como el desempleo y el hambre. Pero incluso esta vulnerabilidad no pudo evitar que los gobiernos, las comunidades y los miembros de familia practicaran la intolerancia religiosa contra los cristianos. Los 2 países latinoamericanos presentes en la lista mundial de persecución en 2021 son Colombia, con el puesto número 30, y México, con el puesto número 37. En Colombia, un país de mayoría cristiana, la persecución es delimitada y violenta. Los líderes de la iglesia son amenazados, acosados, extorsionados e incluso asesinados como resultado de la violencia perpetrada por la guerrilla y otros grupos criminales, especialmente en las zonas más remotas del país. El segundo país latinoamericano es México. La creciente presencia de grupos criminales y su lucha por el control territorial crean un entorno en que los cristianos, y en particular los líderes cristianos, se enfrentan al riesgo constante de ser un blanco de la violencia. En México, los cristianos son percibidos como una amenaza para las actividades criminales porque se oponen a la corrupción y al uso de drogas o porque rechazan explícitamente cualquier demanda o solicitud de las organizaciones criminales. Los cristianos que hablan abiertamente de la esperanza que hay en el Señor Jesucristo frente al tráfico de drogas y la violencia suelen ser el blanco de las bandas delincuentes para eliminar cualquier obstáculo en su búsqueda de control. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12: Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. También el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:10: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son las noticias al pie de la Biblia. Yo soy Frank Almonte y esto es Lo que pasa en el mundo. Yo soy Fernanda Domini. Señor Padre Santo, elevo mi corazón a ti en este momento para darte las gracias, Señor, por todos y cada una de las personas que dedican su vida a llevar tu palabra, a llevar tu consuelo, a llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que no tienen ningún tipo de esperanza, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que cada día muevas corazones deseosos de llevar tu palabra hacia otros lugares del mundo, Señor, para que tu palabra pueda llegar, así como dijo Jesucristo, hasta el fin del mundo, por todas partes, que la gran comisión se pueda cumplir a plenitud. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, por los cristianos que en este momento, Señor, están siendo perseguidos en tantos países, Señor, que sus vidas corren en peligro, su familia, todo, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre Santo, interviniendo, guardando sus vidas, guardando todo lo de ellos, Padre Santo. Bien dices tú que si nos ocupamos de las cosas tuyas, tú te ocupas de las nuestras, Señor. Gracias, Padre, gracias porque sabemos que tienen tu protección, Señor. También, Padre, te pedimos que por las naciones que jamás han oído nombrar a Jesucristo, ni siquiera saben quién es Jesucristo. Oh Padre, te pedimos que también, así como tuviste misericordia de nosotros, tengas también misericordia de esas naciones, de esas personas que están allá, Señor. Muchísimas gracias porque sabemos que estas oraciones son escuchadas, Señor. Y gracias por cada persona, Señor, que se rinde a ti, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Padre, te ponemos delante de ti, Señor, a los misioneros que se encuentran en
en España específicamente, Numa y Gladys Rincón, que se encuentran en Salunar de Barrameda, España. Perdón, discúlpeme si me equivoco de nombre. Y por Rita y Reinaldo Rodríguez, que se encuentran en Senegal. Señor Padre Santo, gracias por esas personas que llamaste, Señor, y ellos te están sirviendo, Señor. Muchísimas gracias te pido, Padre, que seas tú con ellos, concediéndole todo lo que necesitan y sobre todo, Padre, que tú los acompañes en los momentos de soledad, de tristeza, Señor, porque son seres humanos, Padre, y como seres humanos, pues, flaquean, tienen necesidades, Padre, pero sé tú con ellos y que ellos sientan siempre tu presencia. Gracias por esta oportunidad de orar en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Las misiones las hacemos orando, contribuyendo, enviando y los que aceptan el llamado de ir. Así que, amados, usted está orando, usted hoy está extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de Dios. Usted está siendo parte de los escogidos del Señor para que su gloria sea conocida en toda la tierra. Y cantamos, il tuo nome innalzo, oh Dio, tu nombre exalto, oh Señor, oh Dios. Y de esta manera nos preparamos para nuestro estudio bíblico de hoy. Seguimos estudiando Lucas y seguimos en el capítulo 9, pero esta vez los versículos 28 al 36. En nuestro estudio de hoy, capítulo 9 de Lucas, analizaremos 9 versículos que van desde el versículo 28 al 36 de Lucas 9. La transfiguración del Señor es el tema central. Importante recordar que Marcos, el Evangelio de Marcos, fue escrito primero o antes del Evangelio de Mateo y de Lucas, por supuesto que mucho antes del de Juan. Y sabemos que está bien establecido que Marcos sirvió como fuente de referencia, como fuente para escribir, para inspirarse, para tomar de allí los datos, una buena parte de los datos con los cuales se escribió Lucas y se escribió el libro de Mateo. ¿Por qué es importante esta acotación? Porque aquí estamos estudiando la Biblia y aprendiendo diversos detalles. Un detalle interesantísimo, si usted va a Marcos 9.2, dice Marcos que
El hecho que estamos estudiando hoy de la transfiguración del Señor ocurrió 6 días después de la famosa declaración de Pedro, cuando el Señor le dice, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. El Espíritu Santo sabemos por el mismo Jesús que Dios a través del Espíritu Santo, por voluntad del Padre Celestial, o sea, el Padre Celestial a través de la acción del Espíritu Santo en Pedro le revela que Jesucristo es el Mesías prometido. Ahora, Lucas 9, el texto de hoy, nos dice en el verso 28 que la transfiguración sucedió 8 días después. Ahora bien, probablemente esto nos permite declarar sin duda, sin sentirnos culpables de nada, sino siendo objetivos y fieles a la verdad, que Lucas alteró la realidad del tiempo que transcurrió, pero hay un hecho común entre Lucas y Marcos en las que no podemos tener duda, que este hecho ocurrió al menos una semana después de la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Nos permite además analizar el verso 28 que dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces tenemos como testigos directos de la transfiguración a Pedro, a Juan y a Jacobo. Luego hablaremos de este círculo íntimo, de este grupo íntimo del Señor. Pedro nos interpreta todo del versículo 28 del capítulo 9 de Lucas en su epístola de segunda de Pedro 1, 16 al 18, la cual inmediatamente les leo. Pedro nos comparte esta experiencia. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Somos testigos directos, está diciendo Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esta fue la explicación de Pedro como testigo ocular. Pero continuemos con el mismo relato, con el relato de hoy en Lucas 9. Releemos el versículo 28 y luego vamos al versículo 29. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. No se nos dice qué monte es, porque lo importante aquí es el hecho de orar y de buscar tener un lugar especial para encontrarnos siempre con nuestro Padre Celestial. El 29 dice, mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió, la apariencia del rostro de Jesús, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. La palabra griega para describir este cambio en el rostro es la palabra metamorfosis, que significa transformación, y es la palabra que se aplica a la transformación que sufre la oruga, el gusano, que luego construye su capullo, su cápside, para luego salir de allí después del periodo que debe pasar, convertido en una hermosa mariposa. Transformación, metamorfosis, en griego metamorfos o metamorfosis, es lo que sufrió Jesús allí, lo que experimentó el Señor. Ahora, interesante también que en los relatos que hemos venido estudiando, que estudiamos la semana pasada, como fue la declaración, la confesión o declaración de Pedro, que reconoce a Jesús como el enviado de Dios, y luego el primer anuncio que Jesús les hace con claridad de la pasión y muerte que tenía que sufrir, nos encontramos que allí estuvo presente el grupo de discípulos completo. En esta experiencia de la transfiguración solamente está presente Pedro, Juan y Jacobo. Un dato a observar con mucha sensatez, con mucha claridad, es que si el Señor, vemos que al estudiar todos los evangelios y compararlos, podemos llegar a una conclusión. Cuando se dice que Pedro, Juan y Jacobo eran llamados aparte por Jesús, es porque iba a acaecer un hecho trascendental, como ocurrió cuando la hija de Jairo fue resucitada, en que lo estudiamos en Lucas 8:51, él llamó aparte a estos tres. Ahora, interesante que también lo corrobora, que existía este círculo íntimo, que existía este empeño de Dios, del Señor Jesucristo, de darle como un entrenamiento más profundo a través de experiencias grandes y sublimes.
donde se derramaba, se veía la potencia de Dios de una manera especial, en Marcos 14:33 y Mateo 26:37, estos autores, Marcos y Mateo, hablan que en el Getsemaní estuvieron presentes Pedro, Juan y Jacobo. Interesante también que Lucas, cuando narra en el capítulo 22 el Getsemaní, la historia del Getsemaní, no nos dice que estaba Pedro, Juan y Lucas solamente, sino todos los discípulos. Cuando vemos al Señor Jesucristo transfigurado en el monte, estamos contemplando exactamente su gloria divina, su condición totalmente divina, como cuando Dios manifestó su gloria en Éxodo 24:17. Por eso decimos que Dios pasó, el Jesucristo al transformarse delante de los discípulos está como asumiendo en ese momento la condición totalmente divina de Él, lo cual queda en evidencia de que cuando pasó esa transfiguración ellos están ante un hombre de carne y hueso que a la vez es Dios, totalmente hombre y totalmente Dios. El Señor transfigurado nos está diciendo lo que nos va a acaecer a nosotros cuando el Señor venga, y los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando los creyentes, los que están vivos y los que habían muerto físicamente van a resucitar con un cuerpo ya transfigurado, ya transformado, que ha experimentado la metamorfosis. Y los que están vivos, los que estemos vivos, si nosotros estamos en ese momento aquí, o los que estén vivos de los creyentes, de los salvados, también experimentarán esta transformación, cuerpos glorificados, y todos seremos llevados por el Señor a su presencia. Estaremos con el Señor para siempre. Ahora, si seguimos la secuencia, porque lo importante en el Evangelio es que usted tiene que tener respeto por las interpretaciones de ciertos hechos que en la Biblia no son 100% claros. No es que la Biblia no es clara, sino que nos hablan de los hechos que van a suceder, pero hay mucha profecía allí por cumplirse, por esperar a cabalidad. Esto entra desde lo que el Señor dijo, como ladrón en la noche. Debemos estar preparados. O cuando le dijo a los discípulos, a ustedes no les conviene saber los tiempos y las sazones, eso solo lo sabe el Padre, los detalles más profundos, pero sabemos que va a ocurrir el rapto del pueblo del Señor y después vendrá la gran tribulación y los otros procesos, lo que usted quiera de más anexar entre las profecías de los hechos futuros, hechos escatológicos que esperan a la humanidad y al pueblo de Dios. Todos pasaremos y viviremos en nuestro momento esa metamorfosis. El verso 29 no quiere decir que una luz brilló sobre Jesús como si fuera un reflector. La apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente, sino que del mismo Jesús salió esa luz. Es el mismo Señor que brilla en su esplendor. Ahora que nos enfoquemos un poco en Moisés y Elías presentes en esta historia. Moisés representa a la ley y Elías a los profetas, y ambos, la ley y los profetas, anunciaban la venida de Jesús. El mismo Jesús dice que escudriñemos las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas está la salvación, y ellas son los que dan testimonio de mí. Cuando en el camino a Emaús, recordemos siempre, cuando el Señor les dice que Jesús le explicó en el camino a los que iban a Emaús, empezando desde la ley y los profetas, que todos hablaban de Él y que todos los hechos que habían ellos ocurrido y que los habían herido, porque para ellos en ese momento en el camino de Emaús Jesucristo estaba muerto, habían perdido al Maestro, habían perdido al Señor y sus ojos no habían sido abiertos, no habían comprendido totalmente la fidelidad de Jesús a su palabra y la necesidad de resucitar, porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Entonces, hermanos, otro hecho interesante va a ser que Mateo y Marcos no hablan del contenido de la conversación habida entre Jesús, Moisés y Elías. En cambio, Lucas sí nos dice que ellos hablaban era de la partida. Verso 31, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y para poder partir, ascender al cielo, esto implicaba en su conversación
todos los hechos que le convenía a Jesús vivir. Es necesario que esto conviene que yo viva. Y que era su pasión, su muerte y su resurrección para poder estar resucitado y ascender. Ahora bien, otro detalle interesante que tenemos que resaltar, es como un concepto a retener, una idea a retener, a destacar. Y es que había en común entre Moisés, Elías y Jesucristo que Jesús estaba ya viviendo a pequeñas dosis, vemos que lo rechazaba parte del pueblo, un sector del pueblo de Israel hasta que se hace intenso cuando lo condenan a muerte y muerte de cruz. Pero tenían en común, Moisés sufrió el rechazo del pueblo de Israel y Elías sufrió el rechazo del pueblo de Israel. En el caso de Elías podemos estudiar esta experiencia de rechazo del pueblo en primero de Reyes 19. Pablo explica bien esta relación que hemos mencionado. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Ya hablamos del detalle del planteamiento que Jesús aclara acerca de la ley, los profetas y su presencia y su ministerio. Romanos 3:21, lo voy a leer de la palabra, dice: pero ahora, aparte de la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos hace justos, lo cual se comprueba por los libros de la ley y los profetas. La ley y los profetas revelaban que la única manera en que Dios podía salvarnos era por medio de la justicia que obtenemos por la fe. Ya sabemos que en la ley de los sacrificios, de la ley de Moisés, había el sacrificio del cordero por los pecados, que debía ser perfecto, sin mancha, para poder ocupar el puesto del culpable, de quien lo ofrendaba. Y Jesús se ofrendó, se hizo humano, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él murió en la cruz, toda la ira de la justicia de Dios se derramó sobre Jesús para el perdón de nuestros pecados. Por eso dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin el derramamiento de esa sangre del cordero, que era también, se hacía la aspersión incluso sobre las personas que ofrendaban y sobre el altar, no había perdón de pecados. Recordemos que Juan reitera esta verdad teológica cuando le dice a Jesús: tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los profetas hablaron ya de ese Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Los versículos 32 nos dicen, el 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Aquí entendemos claramente que Pedro y Jacobo y Juan estaban tan cansados que casi se pierden de disfrutar esa experiencia tan grande, tan sublime, tan irrepetible en el sentido histórico del encuentro entre Jesús, Elías y Moisés. Pero dicen que aunque estaban rendidos y cansados, se mantuvieron despiertos y disfrutaron de ver la gloria del Señor Jesús. Verso 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Lucas dice que Pedro no sabía lo que decía, pero aquí encontramos algo importantísimo. Al ser humano le cuesta, lo vemos en la humanidad de Pedro, interpretar cabalmente los hechos espirituales y muchas de las verdades espirituales del Señor. Debemos vivir como un proceso. Pero también vemos otra condición. Pedro estaba experimentando la grandeza de la deidad de Jesús y está nada más y nada menos que ante la confirmación de que Jesús era el Mesías con la presencia de Moisés y de Elías. Era algo que hacía crecer la fe de cualquiera. Y nosotros, cuando estamos viviendo momentos ya sea de oración, de alabanza, de adoración, de milagro, la experiencia espiritual que Dios, la revelación de una enseñanza bíblica profunda, o incluso cuando Dios nos libera de un pecado, de un error, nos convence y nosotros reconocemos y nos apartamos de ellos. Esas son experiencias grandiosas. Cuando oramos por un milagro para alguien o por una situación y vemos cómo Dios
la transforma cuando estamos cansados de ante una situación, de un problema, y el Señor nos da fuerza, dice, bástate mi gracia, y experimentamos esa gracia del Señor en nuestra vida, ese poder de Dios que nos mantiene firmes en la fe y llenos de esperanza. Queremos que esa experiencia sublime se prolongue. Y en parte entendemos la reacción de Pedro. El 34 dice, mientras él decía esto, vino una nube que le cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Mientras él decía esto, vino la nube que los cubrió. Pero en el verso 35 dice, y una voz de la nube decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Se hace más profunda la experiencia espiritual y el Padre Celestial habla, este es mi hijo amado, a él oíd. Aquí tenemos otra enseñanza, debemos aprender a oír al Señor, debemos estar atentos para oír la voz del Señor. Así que hermanos, aquí tenemos otra enseñanza, obedecer, no solamente, cuando dice a él oír, está hablando como el Señor decía, que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que oiga, pero está diciendo, deber y oír para aprender, deber y oír para obedecer, deber y oír para ser transformado, sufrir esa metamorfosis que hace la palabra de Dios en nosotros. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amados, hoy está más vigente que nunca el llamado del Señor a obedecerle. Y algunas aplicaciones del estudio de hoy ya yo se las he compartido. Para mí me tocó mucho que debo profundizar en mi vida de oración y comunión con Dios, porque la oración transforma al que ora, así como cambió el aspecto del Señor durante la oración en esta situación específica de hoy. Nosotros también podemos aprender que a través de la oración, de subir al monte a orar, en sentido simbólico, mediante oración, comunión y obediencia, esto va a transformar nuestra vida, a estar produciendo esta metamorfosis en nosotros más lenta, lleva más tiempo, ¿no? Y el Señor nos promete cuando dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros sí necesitamos un cambio profundo en nuestra moral, en nuestras acciones, y esto el Señor lo está perfeccionando día a día. Así que ese cambio de carácter, ese cambio se va a efectuar si practicamos una vida de oración constante y de estudio de la palabra y obediencia a ella. Por último, debo aprender que la grandeza del Señor y el poder de su presencia, al cual solo accedo a través de la comunión con Él, me permiten vencer el cansancio físico, espiritual y emocional y las distracciones de mi entorno para concentrarme en la calidad y productividad cristiana de mi vida, de mi tiempo de oración. Pedro y los que le acompañaban estaban rendidos, pero dice que permanecieron despiertos y dispuestos. Analicémonos cada uno de nosotros. ¿Qué nos está retrasando? ¿Qué nos impide que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos? Dediquemos al Señor, seamos puntuales en los compromisos con el Señor, seamos bondadosos ante los necesitados, seamos honestos con nuestras propias debilidades y hablemos con el Señor con sinceridad y dejémonos transformar por su gloria, por su presencia, por su palabra. Que Dios me lo bendiga. Hasta el próximo estudio. Reconozcamos que la salvación que hemos recibido, recordemos, es un regalo del Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recordemos a través de este hermoso himno, inmensa gracia del Señor. En italiano, inmensa gracia del Signore.
gracias a Dios porque nos ha permitido llevar adelante un encuentro más de oración y estudio bíblico. Y vamos a la oración final que va a estar a cargo de nuestro hermano Juan Vargas desde Chile. Él es miembro de una Italia Nueva para Cristo. Ustedes saben, el equipo que procesó todo el proyecto de nuestro envío por parte del equipo de Venezuela aquí a Monópoli, Italia, y que coordinó todos los acuerdos con los bautistas de aquí, de la Unión Bautista Italiana. Él ha sido uno de los grandes personas que nos sustentan en oración, y nuestro hermano Juan Vargas. Y esta oración final, como sabemos, todavía mantenemos un esquema: orar por la pandemia, por las situaciones que se derivan de la pandemia coronavirus, porque Monópoli sea para Jesucristo. Oremos con nuestro hermano Juan Vargas y de esta forma quedamos despedidos y atentos para el próximo jueves 18 de febrero 2021. Dios me los bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Mi nombre es Juan Vargas y soy miembro de una Italia Nueva para Cristo que apoya a la iglesia Il Faro de la Esperanza en Italia. Y esta noche vamos a culminar el servicio orando de la siguiente manera. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Te reconocemos, Señor. Te exaltamos, Señor, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda exaltación, Padre Santo. Y Dios bendito, mira, Padre, no podemos obviar, Señor, la triste realidad mundial, Señor, que vivimos, Señor, azotados, Señor, por la situación que ha ocasionado el COVID a nivel mundial, Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor, que tú obres con poder en esta situación, Señor, que mires, Señor, todo el impacto que esto tiene a nivel social, a nivel económico, a nivel espiritual, Señor. En todas las aristas, Señor, tiene un efecto devastador, Señor. Ayúdanos, Padre. Inclina tus ojos, Señor, y ten misericordia, Señor, sobre la humanidad, sobre nosotros, Señor, sobre tu iglesia, Padre Santo. Mi Dios, quiero rogarte, Señor, por Monópoli, Señor, por toda la población, Señor, que allí reside, Señor, por cada ser humano, Señor, por cada corazón, Señor, que necesita de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, circuncide sus oídos, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en ellos, Señor. Allá está, Señor, tus hijos, Señor, que están llevando tu palabra, Señor, hablando, Señor, a cada persona, Señor, con el testimonio, Señor, con la palabra hablada, Señor, como pueda hacerse, Señor, haciendo amistades, Señor. Padre, toma el control, Señor, y toca los corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, que tus obreros, Señor, puedan ver, Señor, los frutos, Señor, de lo que es, Señor, sembrar tu palabra en un sitio, Señor, tan duro, Señor, como lo es los corazones, Señor, del pueblo de Italia, Señor. Ayuda y ablanda esos corazones, Padre. Señor, también quiero rogarte por cada uno de los miembros, Señor, de todos los hermanos que se congregan en la iglesia El Faro de la Esperanza, Señor. Te pido que traigas convencimiento, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Que pongas, Señor, un ardor especial, Señor, por buscarte, Señor, por anhelar, Señor, serte fiel, Señor, por anhelar, Señor, la santidad, Señor, por anhelar, mi Dios, estar junto a ti, Señor, por anhelar, Señor, hacer, Señor, lo que tú les has mandado a hacer, Señor. Ayúdales, Padre, pon fuego en su corazón, Señor, por hacer lo que tú les pides, Señor, por la demanda de servicio, Señor, por promover, Señor, lo que es tu reino, Señor, tu reino en esta tierra, Señor. Ayúdales, bendíceles, Señor, y glorifícate, Señor, en estas peticiones, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.